Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, el café es uno de los mayores chutes legales de la historia. Hay gente que dejaría el móvil, las redes sociales y a ciertos familiares antes que renunciar al café de la mañana. Y su historia es una travesía milenaria, un hilo oscuro que une continentes, mitos, desvelos, descubrimientos científicos y movimientos culturales. Hoy viajamos siguiendo el aroma de una valla que vino desde los campos de Etiopía y llegó hasta los cafés literarios, desde las mezquitas hasta las revoluciones, desde las primeras casas de café en el Cairo hasta las grandes multinacionales americanas. Hoy vuelve a Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte. Cafetito para todos. Calentito, Café para fresquito, todos. fresquito. Qué bueno. Y se sube a la historia con nosotros Mary Ruiz, presentadora, actriz, locutora, maestra de ceremonias, capaz de sobrevivir sin despeinarse a una auténtica batalla de gallos como la de hoy. Bueno. Algunos la conoceréis como Queen Mary y nosotros tenemos la suerte de conocerla simplemente como Mary. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Todo un placer, Qué estar aquí. Qué gusto tenerte. Que vuelves a casa, ¿no? Estuviste Sí. aquí mucho tiempo. Me siento como en casa, sí, todo esto me suena. Sí, estuve un tiempo por aquí. Qué maravilla. Bueno, pues este es el plan, un viaje por la historia y las curiosidades del café. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! En la historia en ruta por el café arrancamos en Etiopía, en la provincia de Kaffa, una selva de montaña que parece diseñada por un cíclope incapaz de dibujar una línea recta. Sobrevolarla es como mirar un océano al que alguien le quitó el agua y le dejó solo las olas. Un mar de árboles gigantes tapiza las colinas. Aquí básicamente todo es verde, mucho verde, verde claro, verde musgo, verde que te quiero verde. Cuando bajas un poco aparece la niebla jugando al escondite con las cordilleras como si alguien le hubiera puesto efectos especiales a tanto verde. Al aterrizar el bosque es tan espeso que uno espera encontrarse a un documentalista de la 2 susurrando muy bajito para no espantar una rana rarísima. Pero lo que te encuentras no es eso, son los cafetos. Que tú ves esto y piensas, ¿en serio? ¿Todo este jaleo por este arbustito? Pues sí, así son las cosas, con estos frutos rojos que parecen brasas encendidas por un jardinero borracho de café. ¡Ay, madre! Kaffa tiene algo de patria primitiva. Aquí todo sigue igual desde que un pastor legendario miró a sus cabras dando brincos y pensó, ¿esto no es normal? La historia del café demuestra que la humanidad nunca ha dejado pasar un estimulante sin investigarlo a fondo. Eso es verdad. Eso es así. Los botánicos creen que la Coffea arábica nació en el sur de Sudán y aquí, sí, en estos bosques montañosos de Etiopía, encontró el lugar perfecto, para prosperar. Mira. Los primeros consumidores masticaban directamente los granos verdes. ¡Ay, madre! El ser humano, ve una bolita nueva en mitad del bosque y la primera reacción es que siempre es la misma. Voy a probarla a ver qué pasa adentro. Que lo mismo es lo que pasa, bueno. Pues sí. Pero mira, esta vez salió bien. Afortunadamente. Menos mal. Poco después ya se utilizaba el café para soportar mejor los viajes por el desierto. Los pueblos Oromo de Etiopía también le encontraron un puntito ceremonial. En algunos ritos, conocidos como el Bunkale, el café formaba parte de las ofrendas a los dioses. El grano era símbolo de fertilidad, vida, muerte y conexión con la divinidad, nada menos. Conectaba todo. Esta costumbre viajó hacia el sur. En la actual Tanzania, el pueblo Aya se sacó de la manga una receta secreta que consistía en hervir los granos y mezclarlos con manteca aromatizada. Yo lo veo raro. Yo lo veo muy bien. ¿Bien? Sí, Sí. ahí la manteca aromatizada con granos verdes de café. Yo lo veo raro. Raruno. Raro. Bueno, decían que masticar aquel mejunje te daba una energía extraordinaria. Si no te mataba, te daba energía. Te daba fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, viva Nietzsche. Esto. Era la pócima mágica mucho antes de que Obelix se cayera en la marmita. Pues sí, tal cual. Pero, la verdadera estrella de esta historia, tachán, son las cabras. Las cabras. Las cabras. Wow. Cuenta la leyenda más famosa que todo empezó hace más de 1000 años. A ver. Cuando Etiopía se llamaba Abisinia. Mira.
Un pastor de Cafa, llamado Caldi, notó que sus cabras estaban en modo fiesta universitaria. dándolo todo. Saltaban, balaban y correteaban entre las rocas como si acabaran de descubrir el reggaetón. Ay, las pobres. Era una alegría sospechosa. Sí, ¿no? Esto era raro, ¿eh? Sí, un poco. Había algo raro. Algo pasaba ahí. Dándole vueltas, Caldi descubrió que todas habían estado comiendo los frutos rojos de aquel arbusto silvestre. Anda. Cogió unas bayas y las llevó al monasterio más cercano. A ver, Sí. Cuando los monjes vieron aquello tan amargo, tiraron los granos al fuego. ¿esto qué es? Y claro, cuando empezó a soltar un olor rico, alguien propuso el plan más peligroso de la historia de la alimentación. ¿Nos hacemos una infusión? Sí. ¡Bingo! Enseguida vieron que aquel caldo aromático les ayudaba a aguantar despiertos durante los rezos. Mira Oye, tú, no mira está tú. mal. estaban ahí. Y, de propina, les prometía noches más largas, conversaciones más vivas y pensamientos más agudos. Mira Bueno, es que el tú, café el tiene unas café. cositas muy buenas, ¿eh? Por eso hay quien dice que la palabra café viene de Cafa, esta región de Etiopía donde nació la leyenda. Mira. Los lingüistas no se ponen de acuerdo, pero la coincidencia es demasiado tentadora, ¿no? Está bonito. Aquí en Cafa se inventó la primera bebida capaz de despertar al mundo sin alcohol. 1000 años después, seguimos dependiendo del café para arrancar las mañanas, sobrevivir a las reuniones complicadas y fingir que somos adultos funcionales a primera hora. Tal cual. La única diferencia es que las cabras ya no van aceleradas por la vida. Y nosotros, sí. El éxito tiene una consecuencia inevitable. Tarde o temprano, todo el mundo se apunta al tanto. Del éxito, sí. Claro, normal. Es lo que pasa. Pues cuando medio planeta se volvió adicto al café, empezaron a surgir leyendas a tutiplén que intentaban explicarlo, apropiárselo y demostrar que llevaba con nosotros desde el principio de los tiempos. Claro. O sencillamente rodearlo pues de un poco de misterio. El café dejó de tener una historia para tener una mitología. Nada menos. Vamos al lío. A ver. A ver. En el siglo XVIII, un erudito con mucha imaginación y más tiempo libre que imaginación defendió que el café ya aparecía en la Biblia. Nada menos, Cuidado. nada menos. Decía que las 5 medidas de grano del rey David, ojo, eran de café. Ah, vaya. Hombre, muy bien, Anda. muy bien. Esto Bueno. es un pago que tuvo que hacer el rey David. En ahí café. a Sí, 5 en granos, café. Y lo pagó en café, muy bien. Correcto. Otros pues vinieron y subieron la apuesta. Esau no vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? No. ¿Sabéis por qué la vendió? ¿Por qué? Por unos granos de café. Lo estaba viendo venir, no sé por qué. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Cuando la imaginación se enamora de una idea, termina sembrándola incluso en las sagradas escrituras. Qué fuerte. La mitología clásica pues tampoco se libró. Tampoco. Hubo quien llegó a proponer que el mítico Nepente de Homero, Sí. una pócima capaz de ahuyentar la tristeza, que era Pues, Café. Pues era estamos café, viendo, lo claro. estamos viendo. Viendo cómo afronta tanta gente los lunes por la mañana, tampoco parece una hipótesis tan descabezada, ¿eh? No, está bien, A mí me parece algo... Pero no solo eso. No. Los árabes tampoco se quedaron cortos. Uy, Cuenta uy. la leyenda que Verás. Alá, viendo que Mahoma estaba agotadito perdido, le envió al arcángel San Gabriel con una bebida negra como la piedra sagrada de la Kaaba. Después de bebérsela, Mahoma recuperó el vigor. Según una versión especialmente entusiasta, se sintió capaz de domar 40 caballos 40. y de satisfacer a 40 mujeres. ¿Pero qué dices? Venga ya. El Venga, departamento de marketing cafetero lleva siglos intentando superar esta Hombre, campaña. A ver cómo lo arreglamos. supéramelo. Y aún Sujétame hay el más. cubata. Aún hay más. Cuando el café echó raíces en América, alguien dijo que era un regalo de Quetzalcóatl, ¡Hala! la gran serpiente emplumada de Mesoamérica. Madre. Y oye, tiene sentido. Si ya nos había regalado la vida, la luz y el conocimiento, ¿por qué no iba a traernos también la bebida que ayudaba a estar despiertos para ir a buscar la vida, la luz y el conocimiento? Todo casa, eso. ya todo casa. Y Tiene fíjate, sentido. esta es la mejor pista sobre la importancia del café. Cuando cualquier cosa conquista el mundo, empieza a pertenecer a los narradores. Por eso nos la han colado en la Biblia, en los poemas de Homero, en las leyendas árabes y en las sagas americanas. Porque estamos hablando de un mito que cada cultura ha contado como le ha dado la gana.
Historia en Ruta volamos hasta Yemen para aterrizar en Mocha. Mocha. ¿Por qué Mocha no es la bebida dulzona con nata de una cafetería hipster? Pero ¿cómo que no? No, señor, No. que ya sé que lo queríais pensar. No. ¿Hombre? Es la ciudad yemení que inventó los sabores del tueste y el comercio organizado del café. Nada menos. Es una ciudad escrita con tinta de oro negro sobre una servilleta. Mira. ¿Cómo te quedas? Es un puerto asomado al Mar Rojo. Es asfixiante, caótico y castigado por el salitre. Durante siglos Mocha fue la aduana mundial del café. Es como un Wall Street con aroma a tostado y sabor a fortuna. Fortuna, pero fortuna de la Pero riqueza. fortuna de fortuna, esto es. Sí. Mocha es un azucarero de arena al que se le ha encasquillado la última duna. Oh. Aquí los palacios se alzan majestuosos sobre montañas de basura. La torre de la mezquita mayor centellea bajo un sol plagado de moscas y las casas de ladrillo se levantan sobre el polvo intentando escapar del desierto. Durante un par de siglos desfilaron por aquí sultanes, marineros, peregrinos, mercaderes, buscavidas, contrabandistas y aventureros. Si un señor se tomaba una taza en Londres, o si un filósofo se ponía intenso en París, o si alguien discutía de política en Estambul, tenía que mirar hacia este rincón de Yemen. Una ciudad sorda, frenética y altiva que llegó a tener a medio mundo haciendo cola y preguntando: perdone, ¿queda café? Parece ser que todo empezó cuando la planta cruzó el Mar Rojo desde Etiopía y llegó a Yemen. Aunque hay quien dice que el cafeto también se daba aquí. Claro. Sin ir más lejos, la leyenda nos habla de un señor de Mocha llamado Omar. Anda. Lo condenaron a morir de hambre en el desierto. Y, estando al borde de la muerte, una visión divina lo guió hasta un cafeto. Anda. Se comió las bayas, recuperó la fuerza y volvió a la ciudad. Qué tío. Oye, muy bien. Vaya crack. Nada mal. Sin duda, aquello era una señal de Alá. Lo había salvado para enseñar a su pueblo a preparar café. Olé. Y bueno, ¿quién soy yo para discutir una Hombre, revelación? no se discute Efectivamente. nada. Con Omar o sin Omar, sabemos que los monjes sufíes perfeccionaron el tueste, cultivaron el café en terrazas imposibles, descubrieron que, mezclado con agua calentita, aquello tenía algo de milagro y lo convirtieron en su arma secreta contra el sueño. Aquel brebaje oscuro y sin alcohol les provocaba un colocón legal que permitía a los monjes agudizar el juicio, mantener el cerebro en movimiento y aguantar toda la noche con los ojos abiertos para hablar de tú a tú con Dios. Vaya. Importante, Claro que sí. claro que sí. El café era el Red Bull del misticismo, ¿no? Y lo llamaron Kawat al-Albun, el vino del grano. Ah, el vino del grano. Hay quien dice que este Kawat es el origen de la palabra café. Y de ahí al café solo hay un pasito. Claro, Y Ya tanto, está, ya claro. estamos ahí. Sí, sí, De sí, los sí. monasterios sufíes pasó a las calles y a mediados del siglo XV el café ya era una revolución líquida. Sí. Hasta le pusieron un nombre a la adicción a la cafeína, Katú, Anda. un espíritu diabólico que te poseía cuando te faltaba tu dosis. ¡Oh, Obvio. mono! Tengo un catú hoy. mono, Madre mía. Yo lo tengo todos los días. Para matar el mono, la peña era capaz de zamparse un potaje infernal de granos crudos, hojas y cardamomo. Madre mía. Que hay que tener estómago, Hay que ¿eh? tener, Sí, madre, sí, sí. de verdad. Poco a poco, Mocha se convirtió en el gran centro del comercio cafetero. Aquí se fundó el primer gran cártel mundial de la cafeína, el mercado de café más importante del mundo. Durante un par de siglos, aquí se concentró el monopolio internacional del grano. Aquí se almacenaba el café, se pesaba, se negociaba, se despachaba y se embarcaba rumbo a Egipto, al Imperio Otomano y más tarde, claro, a Europa. Los yemeníes eran los capos absolutos del milagro negro. Para proteger el tesoro y asegurarse de que nadie metiera las narices en su monopolio, idearon una estrategia empresarial muy novedosa. Atentos, antes de embarcar los granos hacia Europa o Asia, hervían o tostaban cada semilla, con cuidado, eso sí, como hacían los monjes sufíes. Claro. De esta manera, esterilizaban las semillas. Ah, Claro. era por eso. Claro, así se aseguraban de que ningún guiri listillo les montara la competencia cultivando un cafetal en tierras extranjeras. Claro. O sea, café sí, todo el que quieras. Plantas vivas o semillas fértiles, ni en sueños. No, claro. Durante un par de siglos le salió bien la jugada, hasta que apareció el deporte favorito de los comerciantes cuando hay dinero en juego. ¿Cuál es?
pues llevarse las cosas que no son suyas. Que se despistan las cosas. Arramplo. El primer gran golpe lo dio el venerable Baba Budán, un monje sufí cleptómano que en el siglo XVII se convirtió en el primer contrabandista cafetero de la historia. El tipo fue a Moca y tuvo las santas narices de robar 7 semillas de café. 7. Las sacó escondidas entre la barba y los pliegues de su túnica. Por favor. ¿Algo que declarar, padre? Nada, hijo, solo fe, oraciones y esta extraña caspa que me ha salido en el vello facial. Se las llevó para sembrarlas en la India y acabó con el monopolio yemení. La estocada definitiva llegó poco después de la mano de los holandeses, que nunca se pierden un buen negocio. Nicolás Witten, un aventurero con alma de ganzúa, dijo: semillas en la barba, pringao, yo me llevo el arbusto entero. Madre mía. Logró sacar del mismísimo puerto de Moca un cafeto vivito y coleando y se lo llevó de contrabando hasta Batavia, en la actual Indonesia. Con tanto robo botánico, la mafia de Yemen vio cómo el monopolio se les deshacía como un azucarillo en una taza caliente. Y el mercado del café zarpó definitivamente rumbo a las colonias europeas de Java, el Caribe y América continental. A pesar de todo, el prestigio de Moca ha sido tan inmenso que su nombre acabó convirtiéndose en una marca, que era lo que se estaba sonando. Hombre. Claro. Durante mucho tiempo, Moca era sinónimo del mejor café del mundo. Hombre. El puerto legendario prestó su nombre a un montón de cosas. Algunas variedades de la planta, como la Moca Yemen. Claro. Algunas mezclas asiáticas. La famosa receta que mezcla café con leche y chocolate, que es la que a mí me Qué gusta. rico. Con nata también, Y con con todo, ¿no? O sea, natita, cuantas todo. más cosas metan, más moca. Eso, estupendo. Y esa cafetera italiana, que también nos suena, que es de acero inoxidable y que todos tenemos o teníamos antes de las capsulitas del café de este señor Yo la tan, tengo, tan yo la guapo tengo. que lo anuncia. Tenemos. Yo prefiero la cafetera italiana. Él prefiere Yo también, la italiana. yo también, La Moca. Bueno, pues todo eso, aunque muchos no sepan que es el nombre de la ciudad que inventó el café moderno, o sea que Claro. Moca es de Moca. Así que ya sabes, cada vez que pidas un cortadito para sobrevivir a la mañana, acuérdate de Moca, del primer monopolio mundial de la cafeína, de los robos botánicos y sobre todo de aquel monje que salió del puerto con 7 semillas escondidas en la barba. Permitidme que os traiga a El Cairo. Hombre, permitimos. Allá vamos. Maravilla. Una ciudad que es una conversación abierta desde hace 1000 años sin terminarse. Un hormiguero de arena y chilabas donde la historia, de pronto, decide cambiar de aroma. Un mundo con alma de mercader veterano, que habla alto, regatea por deporte y siempre parece guardar algún secreto que tú nunca llegarás a conocer. Y eso es así. Es así. La ciudad es un caos maravilloso. Las calles estrechas se enredan entre mezquitas, patios, callejuelas, bazares y carabasares, en un atasco medieval de camellos, comerciantes, peregrinos, burócratas, artesanos, mendigos, suplicantes, buscavidas, pregoneros y tipos que siempre están cerrando un negocio Tal importantísimo. cual, Es verdad, sí. Es un Así bullir, es el Cairo, es un tal bullir. cual. Así es. Y hay un vendedor de especias que podría haber vivido hace 100 años o en tiempos de los mamelucos. Y nadie notaría la diferencia, ¿no? Es verdad. Los minaretes pinchan el cielo con elegancia y el polvo inmemorial del desierto se cuela por las rendijas como un invitado que nunca avisa. Y en medio de todo este jaleo aparecen las casas de café. ¡Ole! Hacia 1510 surgieron en el Cairo las primeras casas de café, las Kabe Kane, las primeras de las que tenemos constancia. Claro. Porque se sospecha que algunas versiones clandestinas ya funcionaban a mediados del siglo XV. Mira, mira. Eran universidades sin matrícula, parlamentos sin urna y periódicos sin imprenta, pequeños puertos donde atracaban las palabras. Espacios vibrantes, ruidosos y modestos, llenos de bancos sencillos, alfombras gastadas y tazas que se vaciaban pues mucho más despacio que las conversaciones. Aquí el café abandona el misticismo y se convierte en el centro de la vida pública. Eruditos, poetas, charlatanes y ociosos, todos con un subidón de cafeína, eso sí, abrazan por primera vez la libertad de pensamiento con el placer del sabor amargo. Y aquí nace una de las grandes tradiciones de la humanidad,
sentarte con un café delante para charlar, beber, discutir, conspirar, negociar, reír, afilar el ingenio, jugar al ajedrez, escuchar historias, hilar rumores, sí. comportarte como si tuvieras la solución a todos los problemas, enterarte de lo que pasaba, opinar de todo sin que nadie te lo haya pedido y arreglar el mundo antes de pedir otro café. Una costumbre que tampoco ha cambiado tanto, la verdad. Ahí No. seguimos, No, ahí sí, seguimos. sí, es verdad. Si Etiopía fue la cuna del café y Yemen su gran mercado, El Cairo fue el primer escenario del éxito social. A principios del siglo XVI, el líquido oscuro de aroma tostado ya había descendido desde la madrugada mística y se había derramado por El Cairo. Las casas de café crecieron y se multiplicaron, despertando mentes y encendiendo lenguas por todo el mundo islámico, porque a falta de cañitas, bueno es el café negro. ¡Hombre! Sí, sí. Y mira, primero fue una bebida estimulante, luego una costumbre y al final un problema. Anda. Ay, madre. En Siempre El Cairo acabamos. el café dejó de ser una rareza para convertirse en una costumbre peligrosa. Hay pocas cosas que asusten más a los gobernantes que una mesa llena de gente con la mente hiperactiva por la cafeína dando rienda suelta a la libertad de pensamiento. Todos en pandilla y en la misma habitación. O sea, aquellas casas de café eran pequeñas insurrecciones con tertulia y cucharilla que hacían que la gente pensara. Malo. ¿Cómo es Malo. lógico tanta actividad, tanta mente lúcida y tanta conspiración de bar le sentó a cuerno quemado a los mandamases? Hombre, Gobernantes de medio pelo y clérigos fundamentalistas empezaron a mirar todo aquello con tanta desconfianza que intentaron prohibir el café y madre cerrar mía. los locales. El conflicto histórico más surrealista de esta guerra contra el café ocurrió en junio de 1511 en la Meca. Veréis, el gobernador Jair Beg, que era un tipo con ínfulas de tirano, se enteró, escándalo, Oh. de que en las casas de café se burlaban de su gestión. Bueno, no. Le molestaba tanto que se rieran de él que, ojo a la maniobra legal, decidió someter al café a un juicio. Al Un café. juicio. Al café, tal cual. Madre Madre mía. Se reunió un consejo de expertos en derecho y sentó en el banquillo de los acusados a un recipiente lleno de café. ¿Pero en No me lo serio? Muy bien, creo, muy ¿de bien. verdad? Sí. Acusado, se le imputa el cargo de alterar el orden público, quitar el sueño y fomentar los chismes sobre mi persona. ¿Cómo se declara? El café, claro está, se quedó calladito. Obvio. Sí. A ver, igual no sabía qué decir o es que este juicio era una farsa. Una de tres, ¿no? Una de tres. O algo. Sí. Así que va el nota así, lo declaró culpable. No. Madre mía. Prohibió el café, mandó confiscar todas las existencias de la Meca y las quemó en plena calle. Bueno. Y ya que estaban en modo hooligan, linchó a unos cuantos vendedores y clientes, oye, para que aprendieran. Pero al final el tiro le salió por la culata. No. Sí. Poco después de aquel despropósito judicial, las autoridades supremas se hartaron de la tontería. No me extraña, Obvio. claro. Es Claro. que... Convocaron aquí, en el Cairo, un alto consejo de sabios y teólogos. Nada menos. Revisaron los textos sagrados. Vieron que el Corán no prohibía el Hombre. consuelo amargo de la taza. Hombre. Anularon por la vía rápida el decreto anticafetero. Levantaron la sesión. Desautorizaron a Jair Beg, el gobernador aguafiestas. Pues Oh. sí. Le pararon los pies y un año después lo destituyeron. Vale, adiós. Fue una de las grandes victorias políticas de la humanidad contra la censura. ¡Ole! Hola, ahí. ¡Viva el café! ¡Viva! Y viva La la gente humanidad. ya se había enamorado de la conversación. Y cuando una sociedad descubre el placer de discutir alrededor de una taza, no hay decreto capaz de ponerle tapa al hervidor. Hombre, ya. Tal cual. Es así. La razón le ganó el pulso al tirano. El café volvió a las calles y el Cairo se erigió como el ombligo palpitante donde la humanidad aprendió a beberse la rebeldía a sorbitos calientes. ¡Hala, claro que sí! Marchando otra ronda de rebeldía líquida, Claro por que favor. sí, claro que sí. En el Cairo el café se convirtió en un punto de encuentro, en un rito social basado en la palabra, en la arteria principal sobre la que se ha construido la sociabilidad moderna. Hoy todavía preparar café en muchos países árabes es una ceremonia. Se tuesta, se muele, se comparte. El tiempo se detiene y el mundo se pone en pausa para escuchar el rumor de la taza. Qué bonito. En Egipto siempre fue un artículo de primera necesidad.
tanto que hasta tuvieron que meter una cláusula matrimonial. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero ¿Una matrimonial. cláusula matrimonial? Sí, Separación de bienes. o algo así. Atentos los maridos, A porque ver. la ley obligaba a los maridos, a garantizar café en abundancia si no quería que su señora le pidiera el divorcio. Bueno. Mira, Hassan, te perdono que estés en la ruina, que tengas un amante y hasta que no te duches. Pero a mí no me dejas sin mi café por las mañanas, que te hundo en la miseria. Bueno, Hassan. yo incluiría esa cláusula, ¿eh? Vamos, O sea, tal Yo cual. creo que sí. A tu Hassan, que a quede ver, claro. ya lo tengo, ya lo estoy apuntando. Yo en el equipo de Mary. En la historia en ruta llegamos a Venecia, la Serenísima, una ciudad que decidió desafiar a la lógica después de tomarse 7 cafés seguidos. Porque esto es como si la hubiera diseñado un loco que suspendió arquitectura y dijo, pues la construyo encima del agua y ya veremos. Y mira, funcionó. Madre Lleva mía. más de 1000 años demostrando que el urbanismo también vive del sujétame el cubata. Y aquí está, como una taza de café vista desde arriba, oscura, brillante y peligrosamente adictiva. Aquí en Venecia nada está quieto del todo, ni las campanas, ni la historia, ni el dinero. La luz deja monedas de oro flotando sobre el agua. Los palacios parecen poemas de piedra que protestan contra la humedad. Y las góndolas son zapatos negros que se olvidaron de caminar y aprendieron a navegar. Pero sobre todo Venecia es una calculadora que lleva siglos haciendo cuentas. Compra barato y vende caro. Y cuando empezó a asomar por Oriente una bebida negra extraña y sospechosa, Venecia ya estaba esperando. ¿Esto engancha? Perfecto, traed 2 barcos más. Porque algunas ciudades tienen puertos y Venecia tiene antenas. Captaba las novedades del mundo antes de que el mundo supiera ni siquiera que eran novedades. Así empezó su historia de amor con el café. Yemen cultivó el café, Moca lo convirtió en negocio, El Cairo inventó las cafeterías y Venecia fue la primera ciudad europea que le guiñó un ojo a aquel polvo oscuro con vocación de milagro. La Serenísima ya tenía una red comercial con todo el Mediterráneo oriental y con el Imperio Otomano, así que, oye, pues lo tuvieron fácil. Los mismos mercaderes que traían especias, sedas y perfumes empezaron a traer aquella extraña infusión negra que triunfaba en las ciudades del Imperio Otomano. El café llegó a Venecia probablemente a finales del siglo XVI. Mira. Lo que pasa es que desembarcó con mala fama. No. Sí, porque a los más carcas aquello les parecía demasiado todo, demasiado amargo, demasiado excitante y demasiado musulmán. Esto sí que no, ¿eh? Esto sí que no. Venía de tierras islámicas, se bebía en ciudades islámicas y estaba asociado a costumbres islámicas. Fatal. ¡Ay, cuánto islamismo! Así que algunos sectores ultramontanos lo bautizaron como la bebida del diablo. Sí, convencidos de que algo tan bueno no podía venir del cielo. Hombre, claro. Bueno cielo, no. No. Dicen que incluso hubo quien intentó prohibir que el café llegara a Venecia porque era una amenaza moral. Qué raro, ¿no? Que alguien quiera Moral. prohibir algo, ¿no? Otra vez. Esto me sorprende. Fíjate tú que la humanidad cambia todo el rato, pero desconfiar de lo nuevo, oye, es como un deporte universal, ¿no? Sí, ¿no? Esto no falla, ¿eh? Muy No nuevo, falla. malo, no. Y así estuvo, con la soga al cuello hasta que la historia tomó un rumbo inesperado. Cuenta la leyenda que el asunto llegó hasta el Santo Padre Clemente VIII. Mira. Le llevaron una taza de café para que decidiera si aquello era pecado. Y antes de condenarlo, el Papa decidió probarlo. A ver, Mira, amigo. ojo tenía. Sí, Voy a probar hombre. antes de A ver, sentenciar esto. Hizo muy bien, ¿eh? Muy bien. Olió la taza. Dio un sorbito. Se quedó pensando. Ya me imagino a los cardenales esperando el veredicto. ¿Santidad? ¿Es demoníaco? Anda, calla y dame otro sorbito, que estoy analizando. Sí, sí. Cuenta la leyenda que el Papa quedó impresionado. Mira. Dijo que sería una estupidez dejar algo tan delicioso exclusivamente en manos de los enemigos de la fe. Claro. Y se puso en plan infalible. Es tan bueno que deberíamos engañar al diablo y bautizarlo. Mira. Una de las conversiones más rápidas de la historia de Occidente. Fue pim, pam, esto fue pim, pum. pim, pam, ya está. Lo Súper rápido. bautizamos y se acabó. No se sabe si lo bautizó o no. O con agua caliente lo bautizaría, ¿no? Claro, Lo para bautizas con sacar- agua caliente y luego ya te lo Te lo tomas. tomas. Claro, y ya con eso haces todo. Tampoco sabemos si esto ocurrió exactamente así. Lo que sabemos es que el diablo inventó el café. Mira. Madre El mía. Papa le dio el visto bueno y los venecianos empezaron a venderlo por toda Europa. Hola.
El primer cargamento oficial llegó al puerto de Venecia hacia 1615. Al principio se vendía, sobre todo, en farmacias. Muy bien, muy como bien. si fuera una medicina milagrosa para el alma cansada. Era un lujo al alcance solo de la nobleza. Bueno. Hasta que enseguida su consumo, acompañado del azúcar y de leche, se empezó a extender por todas las clases sociales. Ah, o sea que ellos son los primeros que le echaron azúcar y le pusieron leche al café. Mira Sí, los sí, sí. venecianos. Para salir Qué listo. Así Tontos fueron. Qué eran, ¿eh? listos. No. Muy bien. Allá por 1645 abrió en Venecia la primera botega del café. Mira. Toda una declaración de intenciones. Y a partir de ahí empezaron a abrir cafés por todas partes. Aquello fue el principio del fin de las siestas europeas. Pues sí. El bombazo definitivo llegó en 1720, cuando un señor que se llamaba Floriano Francesconi fundó un local al que llamó con una humildad conmovedora a la Venezia Triunfante. Café de la Venecia Triunfante. Muy bien, muy bien. Los venecianos decidieron llamarlo sencillamente Florian. Pues sí, así ¿no? más Normal, cortito. sí. Ojo que así se ha quedado. Claro. Hoy es el café abierto más antiguo de Italia y uno de los más veteranos del planeta. Lo de uno de los más es, por no decir el más. El más. Yo creo que es el seguramente. Que más. siempre hay otro que dice, no, hay uno Nah, más. nah, este es el Pero más. yo creo que este es. El más, el Estamos más. ahí, estamos por ahí. Sí. El verdadero salseo es que era la única cafetería de Venecia que permitía entrar a las mujeres. ¡Oh, qué avanzado! Sí, sí, sí. ¿Y quién fue el primero en hacerse cliente VIP? Tiruriruriru. ¿Quién? Pues ¿qué va a ser? ¡Casanova! Casanova. Ah, qué El bárbaro. admirador de señoras, claro. Sí, sí. Hombre, el caballero convirtió el Florian en su oficina sentimental. Aquí cada taza era un pequeño acto de rebeldía, una mezcla de ritual oriental y decadencia veneciana. Un pequeño pecado con espuma. Aquí nació la primera exposición internacional que acabó convirtiéndose en la Bienal de Venecia. Oye. Mira tú. Y ojo lo que viene, porque por aquí pasó lo mejorcito de cada casa. Goethe, Sí. Byron, Bien. Dickens, Bien. Proust, Bien. Greta Garbo, ¡Ole! Grace Kelly, La más guapa. Clint Eastwood. ¡Ay, Madre Clint mía. Eastwood! Madre mía, este tiene más celebridades que una gala de los Oscars. Y aquí sigue la mítica plaza de San Marcos bajo los arcos de la Procurazione y al ladito del Palacio Ducal. Hay espejos, frescos, terciopelo rojo, lámparas y más dorados que en la boda de un oligarca ruso. Música en directo, camareros impecables de blanco y negro, bandejas de plata y un café que puede costarte 15 euracos. ¡Hala! Sí. 15. Hay turistas que cuando ven la cuenta miran la taza pensando, perdón, ¿el café incluye una góndola o esto se cobra aparte? Pero siendo justos, aquí pagas por alquilar una silla donde Casanova intentó ligarse una condesa. ¡Hombre! Byron se puso dramático recitando versos y Hemingway se pagó otra ronda. Pagas por 3 siglos de historia servidos en una taza. Eso hay que Claro. pagarlo, Claro. hombre. Paris es una cafetería gigantesca a la que alguien le ha añadido una ciudad alrededor y una torre puntiaguda de metal. Esto es París. Tal cual. Es una tertulia que se fue de madre y acabó construyendo avenidas para que las ideas pudieran ir de un lado para otro. Ah, pensamos que era para controlar las ideas, pero no. Tu tesis es toda la no, contraria. mi tesis es fíjate. esta. Mira, Te digo mira. más, David. Es una máquina de fabricar debates, manifiestos, novelas y romances Pues sí, complicados. compliqué. Es un lugar con el extraño talento de hacerte sentir que llegas tarde a una conversación que empezó hace 3 siglos. Pues sí, tal cual es París. Pero la luz, ay la luz, acaricia las mesas de una terraza, se queda apoyada leyendo el periódico y acaba sentándose en una silla de mimbre a tomarse un cortado, esperando una cita que nunca llega. Desde la segunda mitad del siglo XVII, la cultura cafetera conquistó Europa. París, Londres, Madrid, cada ciudad le dio su estilo, pero en todas pasó lo mismo. La gente empezó a dormir menos y a pensar más. Pues sí. Mira. A París llegó en tiempos de Luis XIV el Rey Sol y poco después llegó la verdadera Revolución Francesa, cuando un siciliano que se llamaba Francesco Procopio inventó sin saberlo el primer café literario de Occidente y le puso su nombre con un toque afrancesado, Le
Procop lo llamó. El Procop, o el Procope, es un viejo profesor ilustrado que conserva la espalda recta, la memoria intacta y el espíritu rebelde de un adolescente. Sí. Las lámparas conservan el brillo nervioso de las conspiraciones. Las paredes arrastran un pasado cargado de terciopelos y retratos. Y uno espera que, en cualquier momento, alguien saque del armario una peluca empolvada. Que tú entras y parece un restaurante fino. Muy elegante, muy civilizado, muy, por favor, no apoye los codos en la mesa. Sí, sí. Mentira. Esto fue una olla a presión intelectual. Aquí el café dejó de ser bebida para convertirse en combustible. Sí. Aquí se cocieron algunas de las ideas más explosivas de Europa. Y aquí se juntó la gente más peligrosa de la Ilustración francesa. La gente chunga. Filósofos, escritores ¡Qué y miedo! científicos que leían. Gentuza. Tenían tiempo libre y todavía no sabían que podían montar una revolución. Ay, cuidado Fíjate. con ellos, Creas. cuidado con ellos. Procop es uno de esos sitios que uno nunca sabe si entra a pedir un café o a cambiar el mundo, que es una cosa que hoy pasa menos. Ahora está claro que entras buscando pues un enchufe para cargar el móvil, ¿no? Tal cual. El café Procop presume de ser el primer café literario de Occidente y por una vez no parece que se lo hayan inventado. Mira, es verdad. Aquí se juntaban las grandes mentes pensantes de la Ilustración, Voltaire, Diderot, Rousseau Uy. y toda aquella pandilla de señores empeñados en pensar por su cuenta. manía. Ya les vale. Qué gentuza. ¿Para qué? ¿Para qué? El Procop fue uno de los cuarteles ideológicos de donde salieron los grandes ideales de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Rousseau discutía a grito pelado con todo el mundo mientras se replanteaba el origen de la civilización, la educación de los niños y si el ser humano nace bueno o solo es que sigue en Twitter. Claro, si sigues en Twitter mal, ¿no? No sé. Benjamin Franklin pasó por aquí durante su estancia diplomática en París y aquí discutió algunas ideas que acabaron reflejadas en la Constitución de Estados Unidos. Qué fuerte. Voltaire se bebía 50 tazas al día. Uy, ya lo entiendo todo, 50. ya lo entiendo todo. Su mesa sirvió de altar improvisado para velar sus cenizas. Ay, qué bueno. Desde entonces, otros personajes ilustres hicieron en esta mesa la última parada antes de emprender el viaje definitivo. Ojo con la mesa, ¿eh? Sí. Montesquieu sospechaba el peligro. ¡Cuidado! Estos cafés son peligrosos para la monarquía porque calientan las cabezas con ideas subversivas. ¡Qué razón Qué tenía! razón. Pero Sí, fijaos sí, qué todo razón. lo que ha pasado en un café, ¿no? Es una madre mía. locura. El café de Flore es otra cosa. Un intelectual existencialista con gafas oscuras que lleva toda la noche cuestionándose el sentido de la vida. Sus toldos verdes, sus espejos antiguos y sus terrazas amplias tienen toda la pinta de que saben mejor que nadie que forman parte de la leyenda de París. Y no piensa disculparse por ello. Aquí hay una luz de mantequilla tibia y croissant recién Ay, hecho. qué ¡Ay, qué rico! ¡Qué hambre! Entre cafés, cigarrillos y cuadernos, uno escribe una novela, otro corrige una tesis, otro mira por la ventana intentando parecer interesante, que es probablemente el deporte más practicado de París. Los turistas levantan el móvil para hacer fotos, mientras uno juraría que Sartre acaba de levantarse a por tabaco, mientras Simone de Beauvoir le dice al camarero que la libertad es una responsabilidad bastante más incómoda de lo que parecía. El existencialismo nació prácticamente aquí, en el Café de Flore, porque este sitio era el refugio de Sartre y de Beauvoir. Y estos dos tienen una historia de amor y de complicidad intelectual y vital que rompió todos los moldes. Así es. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se conocieron en 1929 cuando estudiaban filosofía en la Sorbona. Él era un alumno brillante, extravagante y provocador y ella, una joven aplicada con la mente afiladísima y un deseo de independencia poco común en su época. Ay. Lo suyo fue un pacto más que un noviazgo. Decidieron formar una pareja libre a la que llamaban relación necesaria, abierta a amores contingentes. Ah, mira. Sí, podían tener otras parejas. Relación abierta se llamaría hoy, ¿no? Ahora mismo sí. El Ahora poliamor. sí, poliamor o algo. Pero ellos dos eran la prioridad. Ah. Lo suyo era amor libre, pero con organigrama. Bueno. Ah, bien. Organizado. O sea, Muy filosófico. fue un acuerdo sentimental firmado por dos personas que habían leído demasiado. Una especie de contrato filosófico tan complicado que hoy necesitaría abogado
terapeuta de pareja y consulta al chat GPT para aclarar las condiciones. Pues sí, esto Igual no era que lo- demasiado esto no es que lío. lo entienda, Esto ¿no? era un poquito raro. Bueno, el pacto escandalizó, imaginaros, a medio París, pero les permitió vivir algo irrepetible, una vida compartida sin casarse, sin hijos y sin hipotecas emocionales, centrada en escribir, en pensar y en debatir. Se convirtieron en la pareja filosófica del existencialismo. Dedicaron la vida entera al amor, la libertad y la responsabilidad individual en un mundo sin sentido. Media vida a intentar aclarar qué es esto y la otra media a negociar cómo les afectaba a ellos. Claro. El amor más complicado todavía que el amor normal. Sí, Uy, sí, no. sí. Muy complicado. Aquí, en el Café de Fleur, Sartre y Beauvoir tenían su mesa fija en la planta de arriba, donde pasaban horas discutiendo sobre compromiso, política o literatura, rodeados de cuadernos llenos de tachones, tazas de café negro y amigos como Camus o Brivian. Y lo bien que suena. Sartre escribía a destajo, Beauvoir le corregía. Los dos discutían, tachaban, volvían a escribir y discutían otra vez. Era al mismo tiempo existencialismo y revisión por pares. Muy intenso. Aquí mezclaron sus ideas con la vida cotidiana y descubrieron que los problemas filosóficos son mucho más fáciles de resolver cuando les ocurren a los demás. Pues Claro. sí, esto suele Esto pasar. suele pasar. Durante la ocupación nazi, mientras las botas alemanas resonaban en las calles de París, aquí, en el Fleur, Sartre, Beauvoir y sus amigos mantuvieron una forma de resistencia menos visible, la de seguir pensando por su cuenta. Peligroso. Que parece poca cosa hasta que alguien se empeña en que todos pensemos lo mismo. Pues sí. Y elevaron la tertulia a categoría filosófica. Aquí, en el Fleur, se forjó la imagen del intelectual parisino. Las gafas redondas, la pipa encendida, el café cargado y la sospecha permanente de que no hay libro de instrucciones para la vida. Y si lo hay, alguien se lo dejó en otra mesa. Está bien. Hoy, después de más de medio siglo de todo aquello, el Fleur sigue sirviendo dudas, preguntas y pleitos interminables sobre qué demonios significa estar vivo. Y lo sirven sin azúcar. Y no admiten devoluciones. Nada. Y ese es el verdadero peligro. Puedes entrar buscando un café y salir de aquí con una crisis existencial. ¡Ay, madre! O peor todavía, con ganas de leer a Sartre. Peor. Que viene a ser la misma enfermedad, pero en francés. El café llegó a América gracias a un francés con un punto canalla que se llamaba Gabriel Mathieu de Clué. Era un oficial de la Marina Real destinado en Martinica. Sí. Un buen día decidió que el Caribe también se merecía un buen café. Hombre, claro. Estaba convencido de que podía hacerse rico si conseguía plantar un cafeto en las Antillas. Claro. ¿Y qué hizo? Pues se empeñó en conseguir uno. Pues que lo consiga. A ver. Pero lo que pasa es que los cafetos eran propiedad del rey de Francia. Ah. Eran casi tan valiosos como el oro. Estaban protegidos en el jardín del rey, en París. Y como todo lo del rey, pues no podías tocarlo sin permiso. Ya Normal, ves. normal. Declieu intentó que le dieran un cafeto por la vía legal. Anda, dame algo. Ahí también Vamos algo. con cartas, sellos, reverencia, pero nada, oye, Nada, ni caso. Silencio administrativo, qué crueldad. Cuando comprendió que nadie pensaba entregarle un cafeto por las buenas, decidió conseguirlo por otros métodos más, digamos, indirectos. A ver, Sí. a ver. Uy, Y algo peligrosos. Peligroso. Sí, sobre todo en la Francia de la época, porque sacar del país una planta sin autorización del rey era una pésima idea si apreciabas tu cuellecito. Más bien, ¿no? Más bien. Declieu se ligó a una dama con conexiones en el jardín Mejor, del rey. mejor. Sí. La dama se cameló a un jardinero para que le diera un esqueje. Vamos aquí en dominó. Sí. El jardinero lo mangó para dárselo a la dama. Muy bien. Y la dama a su vez se lo dio a Declieu. Ay, qué lío. madre mía. No es que fuera un asalto a mano armada, no. Pero si Luis XV se hubiera enterado, los descafeinaba vivos a los tres. De esa cadena de favores nació la mayor operación de contrabando botánico del 18, la Gran Travesía del Café. En 1723, Declieu embarcó en el Dromedare, rumbo a Martinica con su pequeño botín vegetal, un esqueje de cafeto protegido en una caja de cristal. Uy. Según contó el propio Declieu,
Aquel viaje fue una auténtica pesadilla, con más giros que un guión de Tarantino. A ver. 1. El Breaking Bad. Unos piratas tunecinos intentaron asaltar el barco sin éxito. 2. El cruzadito. Un pasajero envidioso, dicen que igual era un espía holandés, trató de sabotear los cafetos. 3. El Michael Jackson. Una tormenta tropical estuvo a punto de hundir el barco y destrozó la caja de cristal donde iba el cafeto. Aunque la repararon a bordo, le pusieron ahí, yo qué sé, celofán o algo así, ¿no? Cinta aislante. El agua salada fue un peligro constante para aquella planta. Y 4. El Robocop. La calma chicha dejó al barco sin viento. El agua potable empezó a Oye. escasear. Hubo que racionar el agua a bordo. Ay, y aquí madre. llega uno de esos momentazos que hacen que te replantees el concepto de prioridad. A ver. Cuenta la leyenda, y el propio Declié, que Gabriel miró su última ración de agua, miró a la planta, miró su cantimplora y dijo: Mon amour, solo puede quedar uno. Y entre beber o regar, eligió la planta. Ay, por Casi favor. le dio un chungo, pero salvó al cafeto, Por mientras Dios. los marineros maldecían la travesía. Gabriel, que llevamos 3 días sin beber. Lo sé, pero mirad qué lustrosas están estas hojas. Ay, ay, ay. Si eso no es amor verdadero, que venga el señor Tinder y lo vea. Contra todo pronóstico, la planta sobrevivió. Cuando llegó a Martinica, Declié, que estaba deshidratado, Normal. plantó el esqueje. Oy, oy, oy. Y 3 años después dio su primera cosecha. El cafeto prosperó en la isla de Martinica. De esta planta descienden los millones de cafetos que colonizaron buena parte del Caribe y de América. Este hombre. Así que la próxima vez que te tomes un café colombiano, recuerda el primer esqueje, la cadena de favores, la epopeya botánica y la historia de amor entre un hombre que decidió arriesgar la vida y el agua potable por un café recién hecho. Allá por 1660 ya se tomaba café en las colonias inglesas de Norteamérica, siguiendo la moda de los cafés europeos de Londres o París. Bueno, pues en 1668 en Boston y Nueva York empezaron a aparecer locales al estilo de las coffee houses europeas. Pero estamos hablando de consumo, no de Claro. cultivo, ¿eh? No, solo No. consumían café, pero nada de Consumían. La planta de Declié se aclimató en Martinica, en las Antillas francesas, y desde allí el cultivo se extendió a otras islas caribeñas. Y aquí es donde la historia se da la mano con la leyenda. Oh, Sí. a ver. A ver, si el café llegó al Caribe gracias a un contrabandista francés, el primer barista de Sudamérica llevaba sotana, hablaba latín y se llamaba José Gumilla. José Gumilla. Sí, era un tipo con iniciativa. Era misionero, jesuita, explorador, geógrafo, naturalista y uno de esos botánicos con métodos de la vieja escuela. Primero rezaba un rosario y luego plantaba lo que fuera. Pero lo importante es el rosario. El rosario. Durante sus viajes por Venezuela observó que... Aquella tierra era muy a propósito para dar copiosas cosechas de café. y decidió introducirlo en las reducciones de los jesuitas. Mira, muy bien. Lo suyo fue una mezcla de contrabando tropical, curiosidad botánica y misión divina. En 1730, Gunilla se plantó en el Orinoco cargado de evangelios y semillas de café. En el nombre del Padre, del Hijo y de este expreso doble. Lo sabemos porque dejó escrita su hazaña en el libro El Orinoco Ilustrado. No cuenta cómo las consiguió. Por las fechas, todo apunta a que trajera de contrabando alguna planta descendiente de aquella de Gabriel Declié. O de ahí o del mismísimo Edén, si lo hubieran dejado entrar, que este hombre era pura iniciativa. Pura iniciativa. Como ocurre con muchas cosas importantes, nadie dejó los detalles por escrito. Ya tú sabes, ¿no? O sea, así es como llegó a Venezuela el café. Así llegó a Venezuela el Fíjate, café. José Gumilla sembró su tesoro en la remota misión de Santa Teresa de Tabaje, allá donde el río Meta se echa a dormir en el Orinoco, Vaya. en la frontera actual entre Venezuela y ¿Os Colombia. ha quedado Mira. claro dónde es? Así. Sí, sí, Exactamente sí, sí. ahí. Ahí está. Gumilla quería que las misiones fueran autosuficientes y lo consiguió. Mira. Aquellas cosechas de café ayudaron a mantenerlas durante décadas. De propina, los jesuitas, que eran unos genios del marketing, se dieron cuenta de que el evangelio
entra mejor con cafeína. Pues mira, sí. Mientras medio mundo se perdía en debates teológicos, ellos fundaban misiones, escuelas y huertos con sabor a capuchino. Y lo de siempre, el café espabilaba los cuerpos, agudizaba las almas y sobre todo lograba el milagro de mantener despiertos a los fieles durante el rosario. Eso es difícil. Así se convirtió en su sermón más contundente. Durante medio siglo, aquellos cafetales fueron una rareza botánica perdida en la selva, hasta que la historia dio un vuelco definitivo. Los criollos de Caracas probaron el café, olieron el negocio y se pusieron a cultivar a lo grande. Manos a la obra. Vamos allá. Así nació la tradición caficultora venezolana. Entre taquicardias y misales, gracias a la visión de un jesuita que no sabía estarse quieto, y a unas semillas que nunca tuvieron muy claro cómo habían cruzado la frontera. En la historia en ruta llegamos a Colombia. Ole. Cuenta la leyenda que el café también entró aquí de contrabando santo. Oh. El responsable fue un tal Raimundo Ordóñez, otro jesuita visionario, otro curita de acción con más picardía que vocación contemplativa, eso sí. En 1723, el padre Ordóñez, que tenía un ojo clínico para las oportunidades, se dio cuenta de que el cafeto era un auténtico oro verde, disfrazado de planta tropical. Así que sin cortarse ni un pelo, robó unos cuantos ejemplares de las Antillas, escondió su botín entre los pliegues de sus hábitos y se los llevó de extranjis a tierra firme. Padre, ¿algo que declarar? Nada, hijo mío, el Señor proveerá. El Señor ya proveeré yo. ¿Y por qué le asoman unas ramas verdes por el cuello del hábito? ¿Padre? Padre. Y salta el padre. Es que estoy floreciendo en la fe. Anda, ve con Dios y no hagas tantas preguntas. Anda, anda. ya. Anda. Tira para allá. A ver, no es que Ordóñez fuera un ladrón. No. Es que era un adelantado del café. Claro que sí. El Robin Hood del cafeto. El pícaro que consiguió que Dios mirara para otro lado mientras él pecaba contra el 7º mandamiento para los que no han hecho la comunión. No robarás. Eso. Porque el cielo perdona muchas cosas, sobre todo si huelen a café. Hombre, claro que Toma sí. ya. Cuenta la leyenda que Ordóñez se puso a plantar café en las misiones jesuitas de los Llanos, al norte de lo que hoy es Colombia. Aunque lo más probable es que Ordóñez se limitara a pedirle una planta a su colega José Gumilla, Claro. cruzara al otro lado del Orinoco y se pusiera a hacer lo mismo que estaban haciendo en las misiones jesuitas. Menos películas de espías y más realidad. Más intercambio entre compañeros de sotana, pues oiga. sí, serio. Anda. Bueno, sea como sea, de aquel préstamo espiritual que llegó de las Antillas, real o legendario, arrancó la historia del imperio cafetero colombiano. Para que tú veas. Madre mía. En 1834 apareció otro cura en Colombia. ¿Otro? En Salazar de las Palmas. Aquí el párroco, un tal Francisco Romero, revolucionó las reglas del confesionario y decidió imponer a sus feligreses una penitencia poco habitual. En lugar de redimir el pecado con Padre Nuestros, Ave Marías y novenas, les imponía sembrar café. ¿En serio? ¿Robaste una gallina? Pues planta 10 matas. ¿Adulterio? Uf, esto te va a salir por 20 cafetales. Y da gracias a Dios que no te pongo riego por goteo. Con esta genialidad pastoral innovó el negocio de la salvación y funcionó. Romero convirtió su iglesia en una oficina de desarrollo rural, el confesionario en una incubadora agrícola y los pecados en cosechas de café. Cada domingo la gente salía de misa con una azada bajo el brazo. El cultivo se extendió por las laderas de toda la región y con el tiempo acabó transformando la economía, el paisaje, las fortunas y la identidad nacional colombiana. Durante generaciones, cuando oías la palabra café, automáticamente pensabas en Colombia. O sea que mientras hay curas que se conforman con salvar almas, el padre Romero salvó la economía nacional a golpe de cafeto. Y esto no da para más. Pero no. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Mary Ruiz. Ay, Gracias, Mary. Mary. Gracias. ¡Qué guay. viaje contigo! David Nieto, Julia García Soto y Juan Aranaz han cruzado un océano escondidos en un ramo de ¿Qué flores me para dices? ver si Con consiguen semillas. una solución para enderezar este desconcierto Madre sonoro. mía. Y a los micrófonos altamente Mucho. estimulados por este Sí, viaje de más mucho. de 1000 años de cafeína, pecado, medicina, negocio, espionaje, contrabando
talento divino, ciencia, Agotados. política, amistad, derecho matrimonial, Ay, inspiración literaria y combustible filosófico. Respira, David. Esther Sánchez, Ainara Arizoy y David Botello. A ver. Y una pregunta, ¿cómo es posible que esta semilla amarga, tostada, molida y preparada con agua caliente se haya convertido en la mejor excusa para quedar con alguien? Te esperamos con un café en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia!